Hola gente del infierno, sí, fue un saludo algo espontáneo, pero tal vez lo ocupemos seguido. Pero bueno, como pueden ver en el título del video, hoy estaremos contando historias de algunos suscriptores, ya que nosotros pedimos en la comunidad que nos mandaran sus historias paranormales o perturbadoras. Como siempre, si te gustó el video, danos un hermoso like, suscríbete que eso nos ayudaría mucho, síguenos tanto como en Instagram y Twitter. Sin nada más que decir, comencemos. Por cierto, se nos olvidó decir que es por uno especial. La primera historia es de Dylan Gelol Infinito. No sé redactar muy bien, pero bueno, aquí va. Una noche cualquiera, mucho antes de la pandemia, estaba en mi cama, viendo mi celular, era YouTube, sin ningún problema, y estaba mi hermano menor arriba de la litera. Pero de repente se escuchan ruidos desde otro cuarto en la ventana, como si alguien quisiera doblar las barras de metal que cubrían la ventana. No sé por qué, pero quería ver qué hacía ese ruido, si era un ladrón o otra cosa. La ventana apuntaba hacia el jardín, donde había un suelo y unas escaleras con las que se podía subir y llegar a otro cuarto. Lo primero que hice fue apagar mi celular por el miedo que daba que me encontrara un ladrón, y después de que pasara un rato sentí que alguien estaba afuera en el pasillo, afuera de nuestro dormitorio, porque en nuestro cuarto había una ventana mediana y había luces navideñas que alumbraban el pasillo, y pude ver una silueta negra, y en ese momento se me quitaron las ganas de revisar, y era tan negra que aunque hubieran luces no se podía ver. Me tapé con las sábanas y temblando y sudando y tratando de dormir. Todavía estaban los ruidos en la ventana que no ayudaban en nada. Y al día siguiente le conté lo que acababa de suceder a mi familia, cuando estábamos desayunando. Y mi mamá me dijo que ella tuvo un sueño en donde yo iba hacia la ventana y había un ser oscuro que me quería agarrar. El mismo ser extraño que había visto, lo cual me dio un poco de miedo. Y de repente me despertó, y medio dormida y con los ojos entrecerrados, vio a alguien sentado al lado de su cama. Y creyó que era yo. Y cuando volvió a ver, no había nadie. Y se volvió a dormir. Y mi tío me dijo que él sí escuchó los ruidos, pero que no hizo nada igual que yo. Y nada, mi vida siguió normal y ya pasó mucho tiempo desde que pasó lo de la ventana. Y el día de hoy ya no le tomo mucha importancia, pero al menos me gustaría saber qué era esa cosa. Esta historia es de Bárbara Entrada de la O. Tengo una historia. Bueno, en realidad le pasó a mi hermano. Él tenía como 11 o 12 años, no recuerdo bien. Él en su cuarto tenía una litera, era de nosotros, pero yo esa noche no dormí ahí, porque ya tenía mi cuarto propio. Así que ya era hora de acostumbrarnos a dormir separados. Esa noche, como a las 2 a.m., escuché que le gritaba a mi mamá muy asustado, pero pues yo no le di importancia, así que seguí durmiendo. Y se ríe. Pero al día siguiente le pregunté qué había pasado, por qué había gritado así. Él me dijo que se había despertado porque había escuchado que susurraban detrás de su puerta. Él se levantó para ver si no era alguien de mi familia o algo, pero cuando miró a la puerta y no vio nada. Él siempre tiene abierta la puerta de su cuarto, así que es normal escuchar nuestras voces. Se asustó un poco, pero quiso volver a dormir para olvidarlo. Cuando se acostó, escuchó risa. Él dice que eran 3 personas las que se reían y los susurros comenzaron a ser más fuertes. Él quedó petrificado del miedo, pero luego reaccionó y se puso encima la cobija, porque tenía miedo de ver algo, aunque las risas y voces seguían. Como ya expliqué, teníamos una litera. Él solía dormir en la cama de abajo. De repente escuchó como si alguien estuviera durmiendo en la cama de arriba, como si roncaran, así que se quitó las cobijas de encima y trató de ver quién era de a poco. Él creyó que era yo, por eso preguntaba que si estaba ahí, a lo cual ya sabemos que no. Mientras más se acercaba a ver arriba, el sonido de ronquido se empezaba a hacer más fuerte. Él dice que era casi como el gruñido de un perro. Para este punto, él ya estaba muerto del miedo. Cuando vio que una mano de la cama de arriba bajaba lentamente hasta donde estaba el costado, recordemos que aún se escuchaban las voces y las risas. Estaba tan asustado que trataba de gritar, pero no podía, hasta que dio su grito más fuerte y mi mamá fue a calmarlo y se quedó con él toda la noche. La siguiente historia es de Alexander Gus. Tengo algunas que he vivido, pero contaré la primera que se me ocurrió a la mente. Esto en sí no me pasó a mí directamente, sino a mi madre, específicamente la época en la que estaba embarazada de mí. En ese entonces ya tenía unos meses avanzados bastante notables.
como para que ya fuera evidente ver que el estado en el que estaba mi madre era de una embarazada casi pareciendo que estuviera lista a parir. En ese entonces mi padre era algo ausente por el trabajo, casi que era usual que mi madre a veces saliera a hacer la compra sola como es de costumbre, de las cosas que se necesitaba como comida y provisiones de una semana en un supermercado. Pero una vez ocurrió algo distinto mientras pasaba ello. Ella ya andaba saliendo entre las decenas de ocasiones de ese supermercado, casi en las afueras de esta, y mientras ya andaba casi saliendo de la entrada, ella fue sorprendida por un par de personas que la pararon por un momento a probar dichos perfumes. Ella ya no estaba en sus 5 sentidos, ya que era de noche y andaba algo cansada, sumado al hecho que ella ya tenía una marca de perfumes que usualmente compraba. Ella se negó a la oferta de esas personas, pero estas fueron demasiado insistentes. Casi parecía al punto que la estaban asaltando. Ella, en un ataque de pánico y desesperación, empezó a gritar mientras retrocedía y tuvo la suerte que pudo llamar la atención de algunas personas, y un guardia que estaba dentro del supermercado que escuchó los gritos y fue a ver qué sucedía. Estos, al ver los gritos de mi madre de auxilio y de pánico al ver que la situación se estaba saliendo de sus manos, tomaron su puesto y corrieron a la calle por un par de callejones. Mi madre obviamente estaba en shock y asustada ante ver tal escena, y el guardia le ayudó, dio su testimonio al respecto y le contaron que afuera no existía un puesto de perfumería que se tenga existencia. Esto tiene relación a que en aquella época, según me contó mi madre, estos hacían esa clase de artimañas aprovechando supermercados con grandes entradas, en poner sus puestos e intentar secuestrar gente ya casi a la hora de cierre, donde no habían muchas personas. No era común en sí, pero sí el hecho de que usara ese método para principalmente atraer a las mujeres y secuestrarlas, ya sea por dinero o despedazarlas para vender sus órganos y partes de mayor valor al mercado negro, inclusive fetos en raros casos. Así que se imaginarán que después de contar ello lo cerca que estuvo mi madre de ser secuestrada en esa ocasión. Esta historia es de Helenka Contreras. Esto no me pasó a mí, sino que a un amigo de mi abuela. Su amigo hace muchos años atrás estaba haciendo una reparación de unos cables y cosas que tienen que ver con la electricidad. El punto es que él por un error se electrocutó y se quedó inconsciente. Mi abuela me dijo que él le contó que su madre, que ya estaba muerta desde hace muchos años, le dijo: "Tu momento aún no ha llegado", y resultó que él sobrevivió a la gran descarga que recibió. Eso era. La siguiente historia es de mí, pues experiencia paranormal ni tanto, pero para explicar esta historia necesito que entren en contexto. Tengo 2 perros, ambas son hembras, una se llama Chiwis y la otra se llama Jaden. La nombré así por el canal de YouTube Jaden Animation. Vivo con mis padres y mis 2 hermanos, una hermana y el otro es mi hermano. Ahora sí, empecemos. Siento que esto es una anécdota paranormal, pero también es muy graciosa. Verán, normalmente mi perra Chiwis se rasca el trasero en la parte de enfrente de nuestro carro. ¿Por qué? No sé. Le parece el lugar más conveniente del mundo. En cuanto a Jaden, ella no hace eso, entonces es muy normal escuchar a Chiwis rascarse el trasero en la noche, ya que lo hace en la parte que va a la placa del coche. Pues muy bien, un día habíamos terminado de ver toda la familia Doctor House, así que nos fuimos a la cama, cuando de repente empieza a oírse un sonido. Sin embargo, la única que lo escuchó fue mi madre, que salió a comprobar qué pasaba. Claro, sin antes hablarle a mi padre para que la acompañara, pero mi padre le dijo que se quedara mientras él salía a revisar qué era lo que estaba generando ese ruido. Según cuenta mi padre, era un sonido metálico, como si unas pezuñas estuvieran golpeando el capó de un carro o si estuvieran rayando pintura. Lo primero que pensó fue que era la Chiwis, así que no despertó a nadie y se fue a la cama. Sin embargo, ese fue su error, no haber revisado, ya que cuando todo se calmó, él regresó a la cama. Pero mi mamá aún tenía curiosidad de saber qué pasaba, así que se asomó por la ventana de la puerta para poder visualizar qué era lo que causaba el sonido. Pues bien, vio a mi perra Jaden encima del carro bailando muy similar a ese baile que aparece en internet del perro brasileño con el niño, exactamente igual. Ella simplemente no dijo nada y se lo contó a mi papá para que fuera a ver. El caso es que no los contaron al día siguiente, como una anécdota. Sin embargo, la parte sobrenatural aquí es cómo se subió al carro. Ninguna de mis 2 perras, ni siquiera en 2 patas, alcanza a subir una pata al capó de mi carro, sin contar de que se resbalarían. ¿Por qué bailaría? Era mi perra Jaden, la que nunca se rasca el trasero. Hubiera sido más lógico encontrar a la Chiwis. ¿Por qué bailar? Exactamente, ¿por qué bailar? La siguiente historia es de Sayori. Pues a mí me pasó que estaba en mi casa, eran como las 2 de la mañana y yo andaba viendo YouTube.
lo normal. De repente empiezo a escuchar ruidos provenientes de mi puerta. No le doy importancia, ya que mi casa es súper vieja y a veces hace ruidos. Pasan como 2 días y nada pasa. Al tercero se empieza a torcer un poco. Mi hermana se estaba duchando cuando de repente se apaga la luz del baño y grita mi nombre, pensando que sería yo, pero no hubo respuesta. Cuando salió de la ducha y se vistió, vino a mi cuarto y yo estaba ahí tumbada, como siempre. Me preguntó por lo sucedido y le respondí que yo no había podido ser, ya que había salido con mi madre. Las dos nos quedamos tiesas. A la hora de la cena le preguntamos a mi madre y ella respondió que puede haber sido un fantasma, ya que un obrero murió cuando estaban construyendo la casa donde vivimos. Probablemente lo dijo de broma, pero es que realmente vivimos al lado de un cementerio, y esa es la historia de cómo paré de trasnochar. Esta historia es de Awe Yatsit, que de cariño le decimos Awe porque es una de nuestras moderadoras de nuestro server de Discord, aquí haciendo promoción. Estaba una noche con mi hermano en la casa. Mi papá nos deja dormirnos los fines de semana muy tarde, así que solo estábamos mi hermano y yo, pero mi papá estaba arriba, todo estaba bien. Cuando vimos una persona, era una persona con una capucha negra. Asumimos que era un ladrón o alguien que quería entrar a la casa, pero nos pareció muy raro que fuera un ladrón. Algo que tengo que aclarar, en mi colonia muy rara vez roban, es segura, incluso los mismos vecinos nos ayudan si hay alguien que intenta robarnos. Mi hermano le fue a decir a mi papá, pero no me quedé para ver qué hacía, pero cuando bajaron, él ya no estaba. Es como si en un segundo se hubiera ido. Realmente me impresionó. Soy algo distraída, así que quiero pensar que no le puse tanta atención y él pudo escapar. La siguiente historia es de Wendy Art. Ok, comencemos aclarando que tenía 7 años. Era como 2014. En esos momentos yo iba al kinder y pasamos por una zona boscosa. Pasa muy seguido con mi madre y al lado de esa zona estaba la casa de la hermana de mi madre. Un día que iba al kinder, cuando estábamos pasando por la zona boscosa, mi mamá nos dejó jugar un poco ahí porque estaba hablando con su hermana, y en esos momentos me había encontrado algunas cosas que para mi edad las tomé como juguetes perdidos, ya que era normal que algunas veces me encontrara cosas de otros niños ahí, pero esas cosas mi mamá, al ver que iba a empezar a jugar con ellas, entró en pánico y agarró todas esas cosas y las aventó a otro lado de ese lugar boscoso, el cual era difícil llegar por la gran cantidad de pasto y monte. Resulta que esas cosas eran objetos para rezar a la Santa Muerte, pero lo que más resaltaba de esas cosas era un retrato, el cual obviamente tenía una foto de la Santa Muerte parada. Esa es la cosa más importante de este hecho, ya que después de eso mi mamá no nos dejó por unos días pasar por ahí, pero cuando comenzamos a regresar a ese lugar me encontraba siempre el retrato parado. Me había ocurrido más de 5 veces que me encontraba el retrato cerca de la casa de la hermana de mi mamá, pero lo raro es que era siempre mis primos mayores los cuales mi mamá les pidió que destruyeran el retrato. La segunda vez que lo vi, siempre se encontraba intacto el retrato de la Santa Muerte, hasta que después de la 6ª o 7ª vez que la destruyeron, decidieron en vez enterrarla, y desde que la enterraron no la he vuelto a ver. Aunque mi mamá después de estos hechos ya no hemos ido a visitar a su hermana y nos mudamos. Eso sería todo. Espero les sirva. Ah, por cierto, recuerdo que en esos tiempos de cuando me encontraba el retrato, mi casa estaba cerca de ese lugar, y siempre cuando iba a mi cuarto a la noche y cuando me despertaba, me tocaba ver una persona rara en mi ventana del cuarto. Una persona con capucha mirando directamente en mi cuarto. Esta historia es de Namo0205. Cuando tenía unos 9 años, mi abuelo se mudó a mi casa. Tenía un problema en los riñones, así que se fue a vivir con mi mamá y conmigo por casi un año. Yo no me llevaba muy bien con él. Me solía poner un poco incómoda cuando estaba cerca. No porque me llevara mal con mi abuelo, siendo sincera, tuve una linda amistad con él, ya que tenía, lo cual se me hacía difícil comunicarme con él y demás cosas. De niña tenía o tengo trastorno de atención, lo tengo, lo cual se me hacía más complicado hablar con mi abuelo. Muchas veces cuando llegaba a mi casa después de la escuela solía ir directamente al baño. Habían veces que escuchaba la puerta del baño abrirse. Si gustan, puedo mandar una foto de la puerta del baño, ya que no sé muy bien cómo explicar cómo es su raro diseño. Mientras yo seguía adentro, pero la puerta se abría muy despacio. La primera vez que pasó no me había dado cuenta, pero después siguió siendo así, y justamente pasaba cuando yo llegaba de la escuela. En una de esas veces llegué a pensar que era mi abuelo que abría la puerta, así que cuando volvía a pasar yo le decía que estaba ocupado. Pensé que así dejaría de tratar de abrir la puerta,
Pero no fue así, la puerta se seguía abriendo muy lento. Ya me había fastidiado de que la puerta se abriese, así que fui con mi abuelo y le conté lo que pasó. Él me dijo que no era él quien abría la puerta. Unos meses después de todo eso, mi mamá estaba cocinando mientras hablaba con mi abuelo. Yo había llegado de la escuela e hice mi misma rutina, ir al baño. Otra vez escuché que la puerta del baño se abría muy lento y enfadada grité que estaba ocupado. Mi mamá desde la cocina me dijo que nadie estaba abriendo la puerta y cuando salí vi a mi abuelo sentado en la silla del comedor y a mi mamá cocinando. Cuando cumplí 10 años mi abuelo murió por la misma cosa de los riñones. Yo cuando iba al baño a regresar de la escuela ya no se abría lentamente. La puerta del baño solo duró un mes en dejar de hacer eso. Pero otra vez se abría la puerta lentamente cuando estaba en el baño y justamente era cuando llegaba de la escuela para ir al baño. Ahora ya no pasa eso, ya que ahora no voy a clases por la pandemia, pero supongo que seguirá pasando. La siguiente historia es de Pesci Pish Melo. Antes de todo quiero decir que no soy religioso ni creo en dioses o pseudociencia. Aclarado eso, puedo iniciar. Cuando yo tenía 8 o 7 años me gustaba estar en la sala de mi casa viendo videos o jugando, generalmente estaba solo mientras estaba ahí. Pero a la larga me empezaba a sentir incómodo, como si alguien me mirara, pero yo no lo miraba a él. Fue pasando el tiempo y ya no era tan recurrente esa sensación. Mi madre sí es religiosa y en esos últimos días ella había ido a la casa de una pastora o monja. No lo recuerdo bien, pero sí me recuerdo que hicieron típicas cosas cristianas. Yo solo miraba, no me interesaba nada en realidad. Yo me estaba aburriendo y me quería ir. Igual, no tenía de otra más que aguantarme. Al final salimos como a las 6 de la tarde. Las cosas después de ir a la casa de la pastora empeoraron. Como siempre, yo me quedaba solo en la casa. Ese día recuerdo estar viendo videos en la computadora sentado en el sofá, que apuntaba a la cocina y volver a sentir esa sensación de ser observado. Quité los ojos de la pantalla para voltear a ver y ahí estaba. Era como la sombra de un hombre alto y masculino. Obviamente me asusté y fui corriendo al cuarto de mi mamá, aunque no le dije nada. Eso me siguió ocurriendo todas las veces que me quedaba solo en la casa. Lo que pasó después me dejó como, what the fuck. La misma señora esa llegó a mi casa contándole a mi mamá que ella sentía una presencia rara o mala en nuestra casa y que quería orar por nosotros. Lo único que pude pensar fue en la sombra de aquel hombre. Oraron y bendijeron la casa. Después de eso no volví a ver esa sombra con la que, aunque me diera miedo, me había encariñado por alguna razón. Esta historia es de Merck Perry. Empiezo a resaltar ciertas cosas. Yo me enteré sobre la existencia de los fantasmas o de lo paranormal en eso de los 7 años. Quizás los sucesos que viví fueron debido a algún trauma con ello, pero igual sirve. También todas las cosas horribles fueron en la casa de mi abuela, casa que siempre me dieron malas vibras. Cuando era niña, yo tenía pesadillas todos los días con una mujer o otras cosas aterradoras. Los sueños eran súper realistas al borde de pensar, ¿realmente fue un sueño? Todos concurrían en la casa de mi abuela y solo ahí lo soñaba. Una vez desperté por la noche y vi a una mujer mirándome al costado de mi cama. Más bien, una niña. Claramente me asusté. Apagué las luces y las volví a prender. Ya no estaba más. Con el pasar de los años, me volví una persona ignorante. Gracias a eso, las cosas que antes me pasaban ya no. Estaba aliviada. Hasta que un día simplemente todo se fue a la... Tuve nuevamente una pesadilla con esa mujer. Había pasado 2 años desde la última vez que soñé con aquella. Esta vez iba caminando con un grupo de amigos, curso de antiguas clases, sobre una bajada. Esa bajada estaba repleta de tumbas. En una de esas pisé una y la mujer apareció súper enojada. Gritaba y hacía que mi cabeza doliera. Soy una persona que siente y controla totalmente sus sueños. Yo no me asusté, tanto como años atrás, y traté de ignorarla. Juro que el sentimiento en ese momento que tuve fue súper raro, pero increíble a la vez. La mujer se enojó muchísimo más. El sueño comenzó a distorsionarse y todo se fue descontrolando hasta que desperté porque ya me molestaba. Desde ese día no la vi ni soñé más con ella. También he de declarar que he tenido contacto con fantasmas, es decir, he visto y presenciado muchas acciones de estos, pero son fantasmas buenos, espero, porque jamás dieron problemas a ninguno de mi familia. En fin, espero que mi experiencia les sirva. Bueno, y eso ha sido todo. Muchas gracias a todos ustedes que nos mandaron sus historias. Las agregamos todas ya que, aunque algunas no fueran paranormales, eran bastante graciosas o cosas que algunos al día nos llegan a pasar. Así que no olviden seguirnos en nuestras redes sociales.
suscribirse si les está gustando nuestro contenido. Y otra cosa más, gracias por los 4000 suscriptores. No creímos que íbamos a llegar tan lejos. Todo es gracias a ustedes. Sin nada más que decir, nos vemos hasta la próxima.